El siguiente trabajo busca identificar el rol que tiene Hong Kong dentro de los esfuerzos de China, al considerarle como una de sus puertas para alcanzar la hegemonía en la gobernanza global. Esto con el fin principal de conocer el por qué Hong Kong es clave para el inminente cambio de estafeta que se está dando con la reconfiguración en el escenario internacional. Si bien es cierto que los cambios que se están gestando serán inminentes, es necesario conocer los elementos clave que ayudarán a definir el cambio en la gobernanza económica global. Por ello, será un recorrido por el pasado y presente de Hong Kong, así como será una proyección de lo que se podría esperar en el futuro cercano. Dado lo anterior, nuestra pregunta de investigación es: ¿por qué Hong Kong es clave para el inminente cambio de estafeta en la gobernanza económica global? La respuesta a esta pregunta es importante, pues con las recientes crisis sociopolíticas por las leyes de extradición y de seguridad nacional alterando el orden social y político de Hong Kong, la atención internacional solamente se ha incrementado junto con el escrutinio de las violaciones de derechos humanos y de la soberanía de la ciudad por el gobierno de Beijing. Ante esto, los tomadores de decisiones de China han empezado a visualizar el prospecto de una nueva guerra fría. De acuerdo a ellos, las crisis de la ciudad han sido instigadas por fuerzas foráneas con el objetivo de desestabilizar e interferir en los asuntos internos de China. A medida que previene una competencia más intensa y directa con Occidente, por las consecuencias de la pandemia del COVID-19, Beijing ha tomado el paso inicial de aplicar la Ley de Seguridad Nacional en junio de 2020, sin ceder a la presión y escándalo de las capitales occidentales. Todo esto obliga a pensar en el estatus privilegiado de Hong Kong y de su centro financiero internacional como una jurisdicción económica separada de China continental, y todas las consecuencias financieras y económicas que podría traer consigo la creciente interferencia de Beijing. No cabe duda de que un nuevo orden económico mundial está en formación. Si bien pareciera que Estados Unidos y China siguen en una disputa por posicionarse como la hegemonía indiscutible, puede que el nuevo orden post-COVID-19 traiga grandes sorpresas. Mientras que Estados Unidos se encuentra en una transición de poder entre Trump y Biden, así como una reconfiguración de las políticas gubernamentales llevadas a cabo, puede que China aproveche para seguirse posicionando. China se ha logrado consolidar como buen adversario para Estados Unidos, sobre todo si se considera los grandes avances que ha conseguido en diferentes aristas, lo cual ha permitido superar al PIB estadounidense e incluso desplazarlo en el sector industrial. Lo anterior no ha sido nada fácil, sobre todo si se toma en consideración la guerra comercial que se ha ido gestando entre ambos a partir del 2018. Las discrepancias que pueden observarse a simple vista entre China y Hong Kong no han de extrañar. A poco más de 2 décadas de su reintegración al país sigue habiendo roces entre lo que se prometió que sería un país dos sistemas de conformidad con el acuerdo firmado por China y Reino Unido el 19 de diciembre de 1984. En la actualidad Hong Kong es uno de los llamados tigres de Asia, lo cual no es de extrañar si se toma en consideración que es una de las principales bolsas de valores del mundo, además de contar con el tercer mejor ingreso per cápita de Asia. La bolsa de Shanghai es la segunda de mayor importancia a nivel internacional después de la de Wall Street, y el puerto en el delta del río Yangtze es el segundo con mayor movimiento del mundo. A pesar de ser denominado como la economía más libre del mundo y el centro financiero y comercial más competitivo del planeta, ha sido catalogado como una democracia incompleta, de acuerdo con The Economist. En las últimas 2 décadas, a medida que China se ha vuelto la segunda economía más grande del mundo, Hong Kong se ha posicionado inteligente y habilidosamente entre China y el mundo, terminando por convertirse en el centro financiero internacional más importante después de Nueva York y Londres. Como centro financiero, al 2020 Hong Kong es evaluado con cerca de las mejores posiciones en cuanto a las ofertas públicas iniciales, capitalización de mercados, derivados de la tasa de interés y comercio de divisas. También se observa la gran infraestructura de mercado que posee, su Estado de Derecho, el ser una fuente líder en expertise técnico y regulatoria para la propuesta de nuevas ideas, su estatus especial como una jurisdicción aparte del control de China y su conectividad y centralidad a las finanzas globales le han significado a la ciudad una ventaja significativa en la forma de una combinación que pocas otras ciudades chinas de la región Asia Pacífico o del mundo han podido igualar. La posición de Hong Kong como el centro financiero internacional de Beijing es crecientemente cuestionado, comenzando en 2014 con las protestas Occupy Central, cuando algunos funcionarios chinos empezaron a ver a Hong Kong como, entre comillas, niño malcriado revoltoso, que se aprovechaba de la dependencia del país a sus mercados financieros sin reciprocar lealtad política. Después vienen las protestas de Hong Kong de 2019 con su ley de extradición y la propuesta de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong por la Asamblea Popular Nacional de China en el 2020. Así, el Center for International Strategic Studies
observa que estas acciones son indicativas de la creciente influencia de Beijing en los asuntos de Hong Kong y ponen en duda la autonomía de la ciudad sobre asuntos locales. De acuerdo a William Allen Range, asesor senior del Center for International and Strategic Studies, cito: "Empiezo a ver una preocupación creciente de que Beijing ha violado el espíritu y el texto del principio constitucional de un país, dos sistemas". También, por su parte, de acuerdo a Yu-Hua Baek-lee, profesor adjunto especializado en Economía Política Internacional en The Education University of Hong Kong, dice que Beijing ha identificado centros financieros domésticos que parecen estar listos para asumir un rol más grande en las finanzas nacionales y que podrían servir como alternativas onshore para el caso de Hong Kong. Desde el inicio de la década de 2010, Shanghai empezó a ser considerada como la alternativa más viable a Hong Kong por los tomadores de decisiones en Beijing. La ambición de la ciudad para igualar a Hong Kong y convertirse en uno de los principales centros financieros onshore de China no ha dejado de crecer desde el 2009, cuando las autoridades centrales prometieron convertir a la ciudad en un centro financiero global para 2020. Baek-lee caracteriza a Shanghai como el supremo símbolo de cómo China se ha desarrollado en las últimas 3 décadas, registrando cifras por encima del crecimiento nacional promedio de 9 a 10% en la última década. En las últimas 3 décadas, Shanghai, con su población de 17 millones, su bolsa de valores, sus compañías emprendedoras no estatales, su riqueza y sus áreas regeneradas se han convertido en el símbolo que dice Baek-lee. Sin embargo, en el corazón del problema, en Shanghai existe una división difusa entre la política y la finanza. El economista Yasheng Huang, en su libro Capitalism with Chinese Characteristics, dedica un capítulo titulado What is Wrong with Shanghai, en el que cita a Chen Liangyu, secretario del Partido Comunista de la ciudad, quien solía presumir que más del 85% de la economía estaba en manos del Estado. Huang concuerda. Cito: "Lejos de ser una ciudad con libre emprendedurismo, de hecho, Shanghai al momento es la encarnación del capitalismo estatal". Por su parte, las ciudades de Shenzhen y Tianjin, con sus centros financieros domésticos, aspiran a volverse más prominentes en la misma forma que Shanghai. Sin embargo, las ambiciones de estas dos ciudades han resultado prematuras. De acuerdo a Baek-lee, este explica que las innovaciones financieras del distrito Binhai de Tianjin y del distrito Qianhai de Shenzhen no han podido progresar en verdad por su infraestructura de mercado subdesarrollada y por la visión de Beijing de que el éxito de las ciudades reside en alianzas exitosas con entidades offshore en Hong Kong. En cuanto a los escenarios posibles, y después de todo lo repasado, todavía no existe un reemplazo listo para Hong Kong que pueda servir como el centro financiero internacional de China. Pero es importante tener en cuenta cómo algunas de las posibilidades más probables podrían desenvolverse. De acuerdo a Baek-lee, en el primer escenario podría involucrarse un desacoplamiento gradual aunque prolongado de Hong Kong y una reorientación de la actual red de mercados lejos de la ciudad y más cercano a Macao, transformando a este en el segundo centro financiero dentro de la órbita política de Beijing. Esta eventualidad ha traído mucha atención desde mediados de 2019, cuando se intensificó la crisis social de Hong Kong y se produjo la violencia en todo el territorio. Como razonó un funcionario financiero chino, cito: "La industria financiera solía ser una idea que reservábamos para Hong Kong. Solíamos darle todas las políticas favorables a la ciudad, pero ahora queremos diversificarlo". En un segundo escenario diferente se podría implicar la independencia continua de Beijing con Hong Kong como la CFI del país, debido principalmente a la falta de alternativas listas que pudieran proporcionar el mismo grado de acceso al mercado de capitales globales. Y con el reconocimiento externo del estatus de la CFI, más la implementación de la Ley de Seguridad Nacional, el capital extranjero y las instituciones financieras podrían huir de la ciudad. Y en este escenario, Hong Kong seguiría siendo el único canal a través del cual China podría llegar al mundo de las finanzas globales y contener los riesgos e inestabilidades financieras extraterritoriales, mucho antes de que se propaguen a los mercados del continente. Sin embargo, con la disciplina del territorio por parte de Beijing, el centro financiero de Hong Kong dependería cada vez más de la misericordia de Beijing, en lugar de la influencia de las fuerzas del mercado occidental.